¿Qué son los métodos en programación orientada a objetos? Los métodos son las funciones o las acciones que pueden hacer los objetos. Los objetos, recuerda que son las cosas que podemos crear después de crear una clase. ¿Por qué? Porque las clases son como las plantillas, ¿ya? Todo esto es de tema recuerda, de la forma de escribir o de la manera que se escribe en la programación orientada a objetos. Esto es una forma de escribir o una forma de programar, ¿ya? Vamos a entender cómo crear métodos en esta forma con un ejemplo de Spider-Man. Recuerda que entonces para crear un método debemos tener primero una clase, y así que vamos a crear la clase que ponemos Spider-Man, dos puntos. Luego de aquí vamos a poner los atributos. Recuerda también que los atributos son las características de este objeto, de esta clase, de esta cosa sencillamente. Entonces, si vamos a poner los atributos, ¿qué serían? Los atributos serían como las cosas que tiene un Spider-Man en común. Un Spider-Man en común, ¿qué tiene? Esa es la pregunta. Porque esto también aplica en otras cosas. Si yo quiero hacer un carro que tiene un carro, ¿ya? Pero como es Spider-Man, recuerda que Spider-Man tiene un nombre, tiene un universo y tiene un estilo. Ya, esto en general, porque hay diferentes Spider-Man, ¿ya? Está el Spider-Man de Peter Parker, el clásico. También está el otro de Miles Morales. Y también tenemos el detective. O sea que hay diferentes Spider-Man y con diferentes información. Pero todos comparten cosas en común que se pueden generalizar con estos atributos o características. Estos atributos tienen obviamente una forma de escribirse específica, la cual te la voy a decir brevemente, que sería un def, init y obviamente dos paréntesis. Y ahí dentro ponemos un self y cada nombre que nosotros queramos, ¿ya? Obviamente dos puntos y ahí seguimos con esta forma de escribirlo. Si quieres profundizar en cómo escribir atributos en programación orientada a objetos, tengo un video en mi canal que lo puedes ver. Pero esta es la información o el contexto suficiente para ya crear métodos, que es lo que vamos a aprender. Entonces ponemos métodos y seguimos. ¿Qué ponemos? Def. Como siempre se pone def. Luego, ¿qué es lo que vamos a crear? Recuerda que vamos a poner métodos. Un método es una acción. Entonces, a nosotros no funciona poner un verbo aquí de sostener. ¿Por qué? Porque vamos a crear la habilidad o la función que puede hacer un Spider-Man. En este caso, sostenerse es un clásico. Se puede sostener en las paredes, en trepar, en lo que sea, porque es normal, es un clásico. Entonces ponemos sostenerse, abrimos dos paréntesis y colocamos self, ¿ya? Y dos puntos. Y de lo que sigue aquí es el código que va a generar el método sostenerse. En mi caso a mí me funciona y me sirve que yo le ponga un return y que me muestre un texto específico explicando esa habilidad, ¿ya? Es sencillo. Pero como lo voy a hacer, lo voy a hacer un poquito más elegante y le voy a poner qué Spider-Man es, en este caso sería Peter Parker, y de qué universo es, y lo demás es una pequeña información. Tiene la capacidad de trepar y sostenerse, bla, bla, bla. Ya es un texto. O sea, aquí sencillamente es lo que uno quiera que haga esa función. Para mí me funciona que sea un texto. Para ti te puede funcionar otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que viene aquí? Bueno, si vamos a poner el nombre, ¿qué debe tener? El nombre de Peter Parker. ¿Cómo agregamos eso a sus atributos? Bueno, como eso lo expliqué en un video, yo voy a ir más rápido, porque eso ya lo expliqué. Entonces, ¿qué es lo que ponemos aquí? Simplemente la información de los atributos. Ya ponemos Spider-Man y ojo que esto, por escribirlo así de sencillo, esto es lo que genera que la programación orientada a objetos sea bastante buena o bastante relevante, porque es mucho más sencillo. Por ejemplo, si yo quiero crear, abro paréntesis, esto no es de método. Si yo quiero crear otro Spider-Man, simplemente coloco Spider-Man de Miguel Morales y coloco los mismos nombre, universo, pero con información o con valores distintos, porque obviamente Miles Morales es una información distinta, ¿ya? Y así sucesivamente para crear otros objetos. O sea, lo hace mucho más sencillo. Pero en este caso solamente vamos a crear uno. Y entonces ponemos Spider-Man universos y ponemos Spider-Man, la clase, la plantilla. ¿Qué viene después? Su plantilla. Pues para crear esta plantilla trae nombre. Bueno, el primer nombre yo quiero que sea de Peter Parker. Luego quiero que sea del universo. ¿Por qué? Porque ese sería el origen de la Tierra 616. Obviamente estos valores los voy separando por coma. Y luego pongo estilo. ¿Cuál es el estilo? El clásico que tiene entre balance y vida personal. Ya, eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo se ha visto Spider-Man. Que lo que vamos a aprender ahora también aquí es cómo accedemos a esos métodos que ya creamos y que es parte del video. Sencillo, con un print ponemos print, dos paréntesis, y lo que vamos a poner aquí es sencillamente la variable que acabamos de crear. Luego vamos a poner un punto, accediendo a la función o al método que acabamos de crear, que sería ¿cuál? Sostenerse.
Y qué más vamos a poner es 2 paréntesis para que no me genere un error. ¿Ya? ¿Qué estamos poniendo aquí? La variable que acabamos de crear. Si yo creo la variable de Spider-Man Miles Morales, pongo Spider-Man Miles Morales. Obviamente con su función, en este caso sostenerse fue la que creé para Peter Parker. Entonces vamos a consola, esperamos y aquí está Peter Parker del origen de la Tierra 600, bla 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 bla. El código funciona, podemos crear diferentes Spider-Man con una clase. ¿Qué aprendiste en este video? Aprendiste a cómo crear clases, aprendiste también a cómo crear brevemente los atributos y cómo crear los métodos. ¿Cómo se crean los métodos y qué son los métodos? También lo aprendiste, que son las funciones que puede hacer un objeto. También aprendiste a cómo acceder a esos métodos. Y listo. Muchísimas gracias por